En la festividad de Acción de Gracias, mis padres me sorprendieron al sugerir que destinara la totalidad de mi bono a mi hermano, argumentando que él tenía una mayor necesidad económica. Inicialmente, tomé su petición como una broma, respondiendo con una risa y anunciando que yo también tenía una sorpresa preparada para ellos. La atmósfera festiva se disipó al instante cuando encendí mi computadora portátil y les mostré la verdadera cara de la cena de Acción de Gracias. En el pasado, esta fecha solía ser sinónimo de alegría familiar y abundancia de comida, pero este año marcó un punto de inflexión. Fue el día en que años de favoritismo, manipulación y privilegios finalmente llegaron a su clímax, y por primera vez, yo no fui el que salió perdiendo. Desde mi infancia, fui consciente de que no era el hijo predilecto. Ese título estaba reservado para mi hermano menor, Daniel. Mis padres lo consentían en exceso, satisfaciendo todos sus deseos y encubriendo sus malas decisiones. En contraste, yo era el hijo responsable, el que nunca pedía nada y estaba acostumbrado a escuchar la frase «Daniel lo necesita más». A pesar de ello, me esforcé por alcanzar mis metas. Pagué mi educación universitaria con becas y trabajos de medio tiempo. Dediqué largas horas al trabajo y ascendí en la empresa. Después de años de arduo trabajo, finalmente obtuve un puesto que reconocía mi valía, y este año recibí el bono más significativo de mi carrera. Aunque no había mencionado este logro a mis padres, de alguna manera se enteraron. Durante la cena de Acción de Gracias, mientras compartíamos los platos y conversábamos, mi madre, con su voz dulcemente fingida, me dirigió una mirada y pronunció la fatídica frase. «Bueno, estábamos pensando». Esta frase casi nunca precede algo bueno. Después de intercambiar una mirada con mi padre, continuó. «Recibiste un bono considerable este año, ¿verdad? Creemos que sería de gran ayuda si se lo dieras a Daniel. Últimamente ha estado pasando por dificultades». Parpadeé incrédulo, pensando que se trataba de una broma. Solté una risita nerviosa y respondí, «Qué curioso, porque yo también tengo una sorpresa para ustedes». Por un instante, sus rostros se iluminaron, probablemente asumiendo que estaba a punto de hacer una declaración generosa. Fue entonces cuando saqué mi computadora portátil. Abrí la carpeta donde había estado recopilando capturas de pantalla, recibos, correos electrónicos y otros documentos durante meses, y giré la pantalla hacia ellos. El silencio se apoderó del ambiente. La sonrisa de mi madre se desvaneció. El rostro de mi padre se congeló, y Daniel, que hasta ese momento había estado sonriendo con complacencia, palideció. De repente, parecía un venado atrapado por los faros de un automóvil. Lo que no sabían, lo que nunca se habían molestado en preguntar, era que yo había estado registrando meticulosamente cada vez que me pedían dinero, cada préstamo que nunca me devolvían, y cada vez que justificaban el comportamiento de Daniel mientras esperaban que yo asumiera la responsabilidad. Pero eso no era lo peor. Tenía algo más impactante, algo que aseguraría que nunca más me pidieran ni un centavo. Respiré hondo. Me recosté en la silla y anuncié, «Espero que estén preparados para esto». Mi madre sujetó su copa de vino con una mano temblorosa. Mi padre se limitó a mirar la computadora portátil con la mandíbula tan apretada que temí que sus dientes se rompieran. Daniel, por su parte, ya buscaba una vía de escape, moviéndose inquieto en su silla y recorriendo la habitación con la mirada como una rata atrapada en una jaula. Dejé que el silencio se prolongara por un momento, permitiendo que la tensión aumentara. Finalmente toqué la pantalla y dije lentamente, «Aquí están todas las transferencias bancarias que les he hecho, todos los préstamos que nunca me devolvieron y todas las facturas de emergencia que no pudieron pagar porque la situación con Daniel requería una intervención». Deslicé el dedo por la pantalla del dispositivo. Las cifras que aparecían eran abrumadoras, acumulando miles y decenas de miles de dólares. Mi madre intentó decir algo, pero la interrumpí con un gesto. «Aún no termino», dije, mientras pulsaba en el siguiente documento. «Esto», continué, «es el historial de la tarjeta de crédito de Daniel». Daniel exhaló con sorpresa. «¿Cómo diablos hiciste eso?», reclamó. «No eres tan inteligente como crees». No sospechaba que yo tenía acceso a sus estados de cuenta. Ignoraba que cada vez que mis padres me solicitaban ayuda argumentando que Daniel estaba sumido en deudas, en realidad estaba despilfarrando el dinero en bares, calzado deportivo de alto costo y viajes. Tenía capturas de pantalla de publicaciones en Instagram donde presumía botellas de champán en clubes exclusivos, escapadas a Miami, Las Vegas y México. Incluso había una fotografía de él junto a un nuevo equipo de videojuegos, cuyo precio superaba el de mi renta mensual. Mi madre se dirigió a él, con una mirada interrogante. «¿Es esto cierto?», murmuró. Daniel resopló con desdén. «No es para tanto». Solté una risa amarga. «Oh, sí que lo es. ¿Y saben por qué accedí al último archivo?». Mi padre habló por primera vez en un tono grave. «¿Qué más podría haber?». Volví a girar la pantalla hacia ellos. «Esto», anuncié con voz firme, «es el registro de los pagos de la hipoteca que he estado realizando por esta casa, la misma que ustedes me aseguraron que ya estaba saldada». El rostro de mi madre palideció. Mi padre emitió un suspiro lento y se aferró a la mesa, como si temiera que fuera a derrumbarse. «Sí, eso es lo que descubrí hace aproximadamente un año. Mis padres vinieron a mí llorando, diciendo que estaban a punto de perder la casa. Me rogaron que los ayudara. Juraron que solo necesitaban un pequeño empujón para recuperarse. Dudé,
pero no quería que se quedaran sin un hogar, así que pagué y pagué y pagué hasta que la curiosidad me invadió. Investigué un poco y descubrí que la casa nunca estuvo en peligro. ¿A dónde fue a parar el dinero, Daniel? Mis padres lo desviaron directamente hacia él, respondí yo, para sus gastos personales, sus dificultades inventadas, sus vacaciones, sus fiestas, su diversión. Me recosté en mi silla y me crucé de brazos. Así que díganme otra vez, dije con frialdad. ¿Por qué exactamente debería entregarle mi bono? El silencio inundó la habitación. Era tan profundo que podía oír el tic-tac del reloj de la cocina. Entonces, la voz de mi padre resonó, baja y amenazante. Fuiste a nuestras espaldas. ¿Yo fui a sus espaldas? Ustedes me han estado robando, respondí. Daniel golpeó la mesa con la mano. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua, gruñó con impaciencia. ¿Una tormenta en un vaso de agua? Me mintieron. Todos ustedes, una y otra vez, y esperaban que siguiera dando. Esperaban que simplemente entregara más dinero mientras lo gastaban en este perdedor. Daniel se levantó de golpe. No soy un perdedor. Mi padre también se puso de pie, apoyando las manos sobre la mesa. Siéntate. Daniel vaciló, pero algo en el tono de mi padre lo obligó a volver a sentarse. Furiosa, mi madre se acercó a mí, con la voz suave y suplicante. Cariño, no entiendes. Retiré mi brazo de un tirón. No, los que no entienden son ustedes. Señalé la computadora portátil. Tengo pruebas de cada cosa que han hecho. Me incliné hacia adelante, bajando la voz. Ahora van a pagarme de vuelta. Sus rostros se desfiguraron aún más. Definitivamente no se esperaban eso. Por una vez, yo tenía el control, y aún no había terminado. La atmósfera en la habitación se transformó. El rostro de mi madre se contrajo, pero esta vez no me dejaría engañar por sus lágrimas falsas. Mi padre parecía estar calculando, tratando de encontrar una forma de darle la vuelta a la situación. Daniel, por su parte, mantenía los puños cerrados con fuerza. Daniel apretó los puños con tal fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. ¿Quieren que les devolvamos el dinero? Mi padre, con una voz tenue y controlada, finalmente rompió el silencio. Asentí en silencio. Soltó una risa seca, carente de alegría. ¿Y si no lo hacemos? Sonreí, anticipando la pregunta. Hice clic en otro archivo en la computadora portátil. La giré en dirección a mis padres y la deslicé hacia ellos. Entonces enviaré esto a la agencia tributaria. Mi madre emitió un sonido ahogado de sorpresa y horror, mientras que mi padre se tensó visiblemente. Daniel, comencé, frunciendo el ceño ligeramente. ¿La agencia tributaria? ¿Qué demonios significa eso? ¿O acaso significa que nuestros queridos padres han estado incurriendo en un pequeño delito llamado evasión fiscal durante los últimos 5 años? Señalé la pantalla de la computadora portátil. Deducciones falsas, informes de ingresos manipulados. Y mira esto, me han declarado como su dependiente económico, cuando en realidad gano suficiente dinero por mi cuenta. La cabeza de Daniel giró bruscamente hacia mis padres. ¿Espera qué? Asentí con la cabeza. Sí, nunca estuviste tan arruinado como hacían parecer. De hecho, en ciertos momentos has ganado incluso más que yo, solo que de manera ilícita. Trabajos pagados en efectivo, sin declarar impuestos. Y nuestros padres te encubrieron, convirtiéndose en cómplices de tu fraude. La expresión de Daniel evolucionó de la confusión al enojo puro. ¿Qué diablos? Papá, pero mi padre no lo miraba a él. Sus ojos estaban fijos en mí, y por primera vez en mi vida vislumbré miedo genuino en su mirada. No querrás hacer esto, dijo en un susurro, casi como una súplica. Incliné la cabeza hacia un lado. ¿Y por qué no? Porque somos familia. Solté una risa hueca, desprovista de humor. Familia. Una familia no me habría robado. Una familia no me habría mentido en la cara durante años. Una familia no me habría dejado luchando, mientras le lanzaba dinero a alguien que se niega a madurar. Daniel saltó de su silla, apuntándome con un dedo acusador. ¡Oh, cállate, maldito santurrón! ¿Te crees mejor que yo solo porque trabajas en una aburrida oficina? ¿Crees que eso te hace más merecedor? Sostuve su mirada sin pestañear. Sí, de hecho, lo creo, porque me lo gané. Mi madre sollozaba, con el rostro oculto entre las manos. Mi padre se frotaba las sienes, su rostro impenetrable. Entonces sucedió algo que no esperaba en absoluto. Daniel se echó a reír. Era una risa lenta, desagradable, que me erizó la piel. ¿De verdad crees que vas a ganar esto? Preguntó, sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿Crees que eres el único que tiene cartas bajo la manga? Un presentimiento oscuro recorrió mi espalda. ¿De qué estás hablando? Su sonrisa se ensanchó, revelando una malicia evidente. Creo que es hora de mi sorpresa. Luego, sacó su teléfono, tocó la pantalla varias veces y lo giró en mi dirección. Mi estómago se desplomó. En la pantalla de su teléfono había un correo electrónico del Departamento de Recursos Humanos de mi empresa. Lo leí rápidamente. Era una denuncia, una acusación grave, alegaciones de mala conducta financiera, afirmando que había usado fondos de la empresa para beneficio personal. Una trampa, una maldita trampa bien elaborada. Lo miré atónito, mientras que Daniel sonreía con satisfacción. ¿Ves? No fuiste el único que se preparó. Me aferré al borde de la mesa con fuerza. Si mi empresa tomaba estas acusaciones en serio, podía perder mi empleo, mi carrera, todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Y lo más aterrador era lo que veía en los rostros de mis padres. Ellos lo sabían. Me habían ayudado a tender la trampa. Esto ya no era solo favoritismo. Era una guerra declarada. Miré fijamente el teléfono de Daniel, el pulso latiendo con fuerza en mis oídos. La denuncia falsa del Departamento de Recursos Humanos, la trampa, la audacia absoluta de todo esto. Me obligué a respirar profundamente. Mantén la calma, me dije a mí mismo. No le des la reacción que busca.
Lo miré directamente a los ojos. ¿Desde hace cuánto tiempo planeabas esto? Su sonrisa permaneció intacta. Se expandió, ¿verdad? ¿Pensabas que eras el único involucrado en este juego? Adivina qué te perdiste. Me volví hacia mis padres. Mi padre evitó mi mirada. Mi madre se secaba unas lágrimas poco convincentes, rehusándose a cruzar miradas conmigo. Esa fue mi confirmación. Lo sabían, lo habían secundado, estaban listos para perjudicarme con tal de mantenerlo. Solté una risa cargada de incredulidad. ¿De verdad me detestan tanto? Mi madre emitió un sonido ahogado, con los ojos muy abiertos, fingiendo inocencia. Cariño, no, solo debíamos protegerlo. No es tan fuerte como tú. No sobreviviría sin nosotros. Negué con la cabeza. ¿Querrás decir sin mí? Daniel resopló. Oh, supéralo. Ya actúas como si fueras alguien especial, solo porque trabajas en una oficina insignificante. Ese empleo insignificante es la razón por la que todavía tienes un techo sobre tu cabeza. Imbécil, le respondí. Puso los ojos en blanco. ¿De verdad te crees intocable? No es que esa empresa te adore. Eres reemplazable. Y en cuanto esa queja se tramite, estás acabado. Algo dentro de mí se modificó. Durante años, permití que esta familia se aprovechara de mi dinero, mi tiempo, mi energía, mi cariño. Dejé que me convirtieran en el responsable, el que siempre debía actuar como adulto, el que nunca respondía. Pero esto era una declaración de guerra. Me recliné en la silla, cruzando los brazos. ¿Quieren jugar sucio? Pregunté con calma. Bien, juguemos. Daniel abrió la boca para soltar algo arrogante, pero lo interrumpí. Todavía no envías esa queja, ¿verdad? Parpadeó confundido. ¿Qué? Sonreí. Oh, sé que no la enviaste. Señalé la pantalla. Aún está en modo borrador. Su rostro se contrajo en confusión antes de tomar su teléfono con rapidez. ¿Y qué? ¿Puedo enviarla ahora mismo? Adelante. Se quedó paralizado. Me incliné hacia adelante. Hazlo. Sus dedos se movieron sobre la pantalla, la duda asomándose fugazmente en su rostro. Entonces solté una risa amarga, profunda. ¿Estás mintiendo? Me miró con el ceño fruncido. No, no lo estoy. Oh, pero sí lo estás. Negué con la cabeza. Creíste tener ventaja, que podrías asustarme con este truco barato, pero ni siquiera entiendes cómo funciona el Departamento de Recursos Humanos corporativo. Me incliné bajando la voz. ¿De verdad piensas que mi empresa aceptaría una queja anónima sin investigar? ¿Crees que no descubrirían de dónde provino? Su sonrisa flaqueó. Reí de nuevo. Oh, idiota. Ni siquiera te das cuenta en qué problema te metiste. Se removió en su asiento, intentando recuperar la confianza. Incluso si investigan, aún arruinará tu reputación. Me encogí de hombros. Tal vez, pero adivina qué. Yo tengo un abogado de verdad. ¿Y sabes qué es ilegal? Daniel guardó silencio. Sonreí con conocimiento. Presentar una queja falsa, difamación, fraude corporativo. Tengo pruebas de que no he hecho nada malo, y si envías esa queja, te demandaré. Demandaré a toda esta familia, los arrastraré a todos conmigo. Me volví hacia mi padre, y no olvidemos su situación. Su mandíbula se tensó. Toqué mi computadora portátil. Todo lo que necesito hacer es enviar un solo correo al fisco, y usted va a enfrentarse a una auditoría, multas, y tal vez incluso prisión. Mi madre jadeó. ¿No lo harías? Incliné la cabeza. ¿Por qué no? Estaban dispuestos a dejar que Daniel arruinara mi carrera. ¿Por qué debería protegerlos? Daniel golpeó la mesa con los puños. Solo estás fanfarroneando. Me encogí de hombros. Pruébame. Un silencio tenso se extendió por la mesa. Por primera vez, no tenían el control. Eran ellos los que estaban en pánico. Me levanté con lentitud, guardando mi computadora portátil. Esto es lo que va a suceder, dije con voz tranquila y controlada. Van a abandonar este plan ridículo. Van a dejar de pedirme dinero. Quiero que me devuelvan cada centavo, sentencié, mientras mi padre bufaba en señal de desacuerdo. Si no lo hacen, colgué el bolso sobre mi hombro. Prenderé fuego a todo. Me giré con la intención de marcharme. En ese instante, un grito desgarrador emanó de la garganta de mi madre, resonando en cada rincón del comedor. No puedes simplemente abandonarnos, suplicó. Soy tu madre. Me volví para encararla. Mi padre, impasible, mantenía su altivez, impidiéndole rogar. Pero mi madre lo sabía. Presentía que esta vez mi partida era definitiva. Se acercó a mí con pasos lentos y voz desesperada. Somos familia, imploró. Somos todo lo que tenemos. Exhalé profundamente. ¿No es así? Yo era todo lo que tenían. Dirigí una mirada gélida a Daniel. Ahora no eres nada para mí. Una chispa de sorpresa, quizás incluso temor, se reflejó en su rostro. Pero no me detuve a corroborarlo. Caminé hacia la puerta, adentrándome en el frío aire de noviembre. Por primera vez en mi vida, me sentí libre. Nunca regresé. Un mes después, recibí una notificación. Uno de los pagos que exigí había sido realizado. No respondí. Me concentré en mí misma, en mi futuro, en mi bienestar. En cuanto a ellos, un primo me informó que la agencia tributaria había llamado a su puerta. No fui yo quien envió el correo, pero alguien más debió hacerlo. El karma es curioso. Salí de esa casa con la certeza de que no volvería, pero no fue fácil. A pesar de haber tomado las riendas de la situación, de haber puesto fin a años de explotación, una parte de mí aún sentía el peso de todo lo vivido. Fui el sostén de esa familia y de pronto me encontraba sola. Sin embargo, era preferible la soledad a estar rodeada de personas dispuestas a destruirme para mantener el estilo de vida cómodo que yo financiaba. Al principio, anticipé represalias. Creí que intentarían vengarse, que Daniel urdiría alguna otra forma de perjudicarme, pero lo que llegó fue el silencio. Ni
Ni llamadas, ni mensajes, solo el vacío. Y eso me inquietó más que cualquier otra cosa, porque sabía que la historia no había terminado. Meses después, un primo lejano me puso al tanto de la situación. Las cosas no marchaban bien para ellos. Mi padre intentaba mantener las apariencias, pero las deudas se acumulaban, y sin mi dinero para cubrirlas, la situación se desmoronó rápidamente. La investigación de la agencia tributaria llegó como un terremoto. Auditorías, multas, elevadas cuotas retroactivas. Descubrieron años de fraude fiscal, registros falsificados y dinero que había desaparecido sin justificación. Y ya no me tenían para ayudarlos. Mi padre hizo lo posible por controlar la situación, pero terminó viéndose obligado a vender la casa donde habían vivido durante tantos años. La misma casa por la que me hicieron pagar una hipoteca que nunca debía haber asumido. Mi madre entró en pánico. Sin dinero, sin casa y con su reputación por los suelos, perdió lo que más valoraba. La estabilidad. Siempre se había enorgullecido de mantener las apariencias, de simular que éramos una familia unida y estructurada, pero ahora las máscaras habían caído. Intentó contactarme varias veces, primero con mensajes breves pidiéndome hablar, luego con largas llamadas que nunca contesté, hasta que un día recibí un mensaje más directo. Por favor, te necesitamos. No nos queda nada. Experimenté una silenciosa satisfacción. Por primera vez, estaban experimentando lo que era vivir sin alguien que los sostuviera. Daniel, por su parte, siguió el camino que ya me imaginaba. Cuando el dinero dejó de fluir, su vida de lujo llegó a su fin. Intentó mantener su estilo de vida por un tiempo, despilfarrando lo poco que le quedaba en tarjetas. Intentó prosperar invirtiendo en créditos y préstamos, pero rápidamente comprendió que no era un camino sostenible. Perdió su apartamento, le confiscaron el coche y fue desalojado. No tardó en buscar ayuda. Primero recurrió a sus amistades, luego a familiares lejanos y finalmente a mí. Lo supe cuando recibí una llamada de un número desconocido. Era él. Y sin rodeos me dijo, sé que me odias, pero no tengo a dónde ir. Necesito algo de dinero para empezar de cero. Era la primera vez que escuchaba su voz desde aquella cena de Acción de Gracias. En ella percibí desesperación, miedo, algo que nunca había sentido antes, ya que siempre había contado con alguien que lo rescatara. ¿Pero esta vez no quieres mi ayuda?, pregunté con frialdad, recordando todo lo que me había hecho, sus intentos por arruinar mi carrera. Suspiró y tras un breve silencio, admitió en voz baja, me equivoqué, fui un idiota, pero ¿sabes cómo son nuestros padres? ¿Sabes cómo son? Siempre me hicieron creer que era intocable, y me acostumbré a ello. Tragué saliva por un instante, casi sintiendo lástima. Pero recordé el dinero que me había robado, las mentiras, la trampa que intentó tenderme. Tienes razón, respondí. Te acostumbraste a eso, pero yo ya no formo parte de ese juego. Arréglatelas. Colgué sin darle la oportunidad de decir nada más, y nunca más supe de él. En cuanto a mí, mi vida siguió adelante, liberada de la carga que representaba mi familia. Finalmente pude concentrarme en lo que realmente importaba, mi futuro. Me dediqué al trabajo, viajé y disfruté de una libertad que nunca antes había experimentado. ¿Y sabes qué? Nunca fui tan feliz, porque por primera vez todo lo que lograba era verdaderamente mío, sin que nadie me lo quitara, me lo exigiera o me manipulara. Solo yo y mi paz. A veces me preguntan si me arrepiento, si echo de menos a mi familia. Mi respuesta siempre es la misma. No, porque una verdadera familia no roba, no miente, no destruye. Lo que yo tenía no era una familia, eran parásitos. Y ahora, por primera vez, soy libre.